Bueno, ahora vamos a arrancar con estática plana. Bien, estática plana. Las obras de ingeniería son un conjunto de distintos elementos constructivos, barras, vigas, losas, etc., unidos entre sí por medios de vínculos. Para el cálculo de estas estructuras se sustituyen por esquemas que son representaciones simplificadas, donde solo se consideran los datos fundamentales. Las barras, por ejemplo, se representan por sus ejes y las placas por su superficie media. Los vínculos se representan por vínculos ideales. Estos deben ser considerados correctamente, caso contrario, el cálculo se alejaría de la realidad. En este capítulo se analizarán los sistemas materiales en equilibrio que pueden representarse con un modelo ideal plano. Cinemática infinitésima de la chapa rígida. ¿Cómo se mueve la chapa rígida? Bien, vamos a definir chapa. Es la representación simplificada de un sólido cuando el desplazamiento y la deformación pueden describirse dentro de un modelo plano. ¿Qué significa esto? Este es un modelo simplificado, es un cuerpo plano, o sea, va a tener dos dimensiones, no me interesa la tercera dimensión, y se va a mover dentro de su mismo plano. Estas son las características de las chapas. Es un cuerpo plano que se mueve dentro de su plano. Ahora vamos a definir chapa rígida. Esto ya lo habíamos visto. No se tiene en cuenta la deformación del sólido. En este curso solo consideramos deformables los vínculos externos. Bien, ¿cómo se desplaza una chapa rígida en el plano? ¿Sí? Acuérdense que es un modelo plano con esas condiciones, que se desplaza dentro del plano. Entonces, por su rigidez, el desplazamiento de una chapa puede ser descrito con el de un segmento recto AB. ¿Sí? Si yo puedo describir el movimiento de un segmento en el plano, ¿sí? En cualquier posición lo puedo ubicar. Si uno ese segmento a la chapa, voy a estar describiendo el movimiento de la chapa. Entonces, adoptando un sistema de referencia fijo con ejes cartesianos ortogonales, el cambio de posición puede describirse con dos desplazamientos consecutivos. Fíjense que ahora yo tengo un segmento que se va a desplazar. Antes yo tenía un punto y el punto tenía 2 grados de libertad, y yo con una traslación con dos escalares, con tau x y tau y, podía describir el desplazamiento de un punto. Pero ahora tengo un segmento. O sea, con una traslación solo voy a describir el movimiento de ese segmento paralelo siempre a sí mismo. Entonces voy a necesitar un escalar más, una componente más de desplazamiento, que va a ser una rotación, porque yo quiero ubicar ese segmento en el plano en cualquier posición. Entonces, si yo tengo una traslación, el segmento siempre se va a mover paralelo a sí mismo. Y cuando agrego la rotación, me va a permitir ubicarlo en cualquier posición. Fíjense que voy a necesitar, para describir el movimiento de un segmento, o sea, de una chapa, voy a necesitar 3 componentes. Esto significa que una chapa rígida en el plano tiene 3 grados de libertad. Si el centro de rotación se desplaza con la chapa, la posición final no depende del orden de los desplazamientos. Bien, vamos a ver qué significa esto. Yo tengo una chapa AB, que es mi segmento. La chapa puede tener cualquier dimensión, siempre que sea solidaria a este segmento, voy a poder describir el desplazamiento del segmento. Fíjense, este segmento lo traslado a la posición A'B segunda y después lo giro y me queda en la posición A'B'. Ahora voy a darle los desplazamientos al revés. Tengo el mismo segmento, lo giro primero, me voy a la posición AB tercera y después lo traslado y me voy a la posición A'B'. Fíjense que primero trasladé, después roté, y acá primero roté, después trasladé, el segmento me queda en la misma posición. O sea, cuando el punto de rotación pertenece a la chapa, es indistinto que yo lo rote o lo traslade. Vamos a ver qué pasa si el centro de rotación lo hacemos coincidir con el eje del sistema de referencia fijo. La posición final depende del orden de los desplazamientos, rotación y traslación.
¿sí? Fíjense acá, yo tengo el segmento AB, lo traslado, después lo roto y llego al segmento A asterisco, B asterisco. Ahora bien, si el segmento AB primero lo roto y después los traslado, voy a llegar a la posición A'B'. Fíjense que la diferencia no es la misma, o sea, el desplazamiento no va a ser lo mismo si yo invierto el orden de la traslación y la rotación. Pero vamos a demostrar matemáticamente que esta diferencia de posición es despreciable. Bien, vamos a tomar el segmento A' asterisco, que es este que tengo, perdón, A' asterisco es un segmento que va de A' a asterisco. Y yo digo que es 2 veces t, esta distancia, por el seno de este ángulo phi z sobre 2. Esto sale geométricamente, si yo tengo este triángulo A asterisco, A', yo trazo una bisectriz a θ z, entonces en la mitad de este triángulo, esta mitad del segmento va a ser igual a esta longitud por el seno de la mitad de este ángulo, ¿sí? Por phi sobre 2. Entonces, el segmento total va a ser 2 veces esa distancia, por eso aparece el 2 este. Entonces me queda A' asterisco igual a 2t, que es la distancia A', por seno de phi sobre 2. Si yo divido por phi y hago tender phi a 0, y calculo el límite, fíjense, reemplazo A' asterisco por 2t seno de phi sobre 2 sobre phi, el 2 este lo paso abajo del phi que está dividiendo, y yo sé que cuando phi tiende a 0, el seno de phi es igual a phi. Por lo tanto, el seno de phi sobre 2 va a ser igual a phi sobre 2. Dividido phi sobre 2, me queda esto igual a 1. O sea que el límite de esta relación me queda igual a t. Esto quiere decir que A' asterisco y phi son infinitesimos de igual orden. Ahora bien, como pasa esto, si yo quiero calcular cuando phi tiende a 0, quiero calcular este segmento, lo puedo calcular como t por phi directamente, ¿sí? Porque el límite de esta relación es igual a t. Entonces, despejo A' asterisco y me queda igual a t por phi. Entonces, si t tiende a 0 y si phi tiende a 0 y t también tiende a 0, este segmento A' asterisco, que era la diferencia de posición entre este y este, es un infinitésimo de orden superior, de segundo orden. Entonces esto quiere decir que lo puedo despreciar, ¿sí? T por phi es un infinitésimo, es muchísimo más chiquito que phi y muchísimo más chiquito que t. Entonces directamente lo puedo despreciar, y con esta demostración es lo mismo que yo gire y traslade o que traslade y gire. Bien, entonces el desplazamiento virtual de una chapa rígida se describe en un sistema cartesiano ortogonal fijo con 3 escalares: tau x, tau y θ z. Por lo tanto, una chapa libre tiene 3 grados de libertad. Representación vectorial del desplazamiento virtual: si la rotación es un θ igual a θ z según el versor k y la traslación, un vector traslación con tau x según y más tau y según j, el corrimiento virtual de P a P', podemos decir que el delta x, la componente x de este corrimiento, lo podemos poner como menos delta por coseno de beta. El menos es porque si yo tomo los alfa positivos en sentido antihorario, el P va a ir con un θ positivo, va a ir a P'. Y el delta x es claramente negativo, por eso aparece este menos acá. Y el delta y directamente lo tomo como el módulo de delta por el seno del ángulo beta. Ahora bien, el módulo de delta, como ya habíamos visto en este triángulo rectángulo, si lo divido al medio, puedo decir que es 2 veces L esta distancia por el seno de phi z sobre 2. Y beta puedo decir que es un medio de pi menos phi z menos alfa. ¿Esto de qué sale? Si yo agarro la mitad de este triángulo, ¿sí?
esta mitad, este ángulo va a ser un ángulo rectángulo. Entonces yo sé que pi sobre 2 más alfa, más beta, más alfa, más phi z sobre 2 es igual a 180, o sea, es igual a pi. Si yo despejo beta de esa expresión, me va a quedar esta expresión que tengo acá. Ahora bien, yo sé también que el coseno de beta es igual al seno del ángulo complementario, ¿sí? Si yo hago pi sobre 2 menos beta y reemplazo beta por esta expresión, me queda que el coseno de beta es igual al seno de alfa más phi z sobre 2. Y por una igualdad trigonométrica, yo sé que el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y lo mismo hago con el seno de beta. Yo sé que es igual al coseno de su complemento. Y el coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Ahora lo que hacemos es reemplazar en la expresión del delta x. ¿Sí? Era menos 2 por L por seno de phi z sobre 2 por el coseno de beta. Entonces reemplazo el coseno de beta por lo que es igual y hago lo mismo con la componente delta i del vector desplazamiento. Me queda esta expresión. Ahora bien, voy a dividir por phi z. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Como los desplazamientos nuestros son infinitesimos, queremos ver a qué llegamos. Entonces, divido delta x divido phi z, reemplazo por lo que es igual, tengo toda esta expresión, dividido phi z, el 2 lo mando abajo el phi z, entonces cuando hago phi z tendiendo a 0, me queda que el seno de phi z sobre 2 es igual a phi z sobre 2. Dividido este phi z sobre 2 me queda igual a 1, y esto me queda el coseno de phi z tendiendo a 0 es igual a 1, este término me queda igual a 0, o sea que directamente me queda menos L por seno de alfa. Y lo mismo hago con la componente i del desplazamiento. Con delta i lo divido phi z, hago lo mismo y llego a que el límite de esta relación para phi z tendiendo a 0 es L por coseno de alfa. Entonces yo puedo decir que delta x, este delta x va a ser igual a menos L por seno de alfa, que es menos L por seno de alfa es la ordenada i del punto. ¿Sí? Entonces puedo decir que delta x es igual a menos i por tita z. Y delta i, L por coseno de alfa, es x, es la abscisa del punto, de la ubicación del punto. Entonces el delta i puedo decir que es igual a x por tita z. O sea que mi delta, debido a una rotación, me va a quedar en función depende del punto, y va a quedar menos i por tita z según el versor i, más x por tita z según el versor j. La misma expresión se obtiene haciendo el producto vectorial entre el vector delta y el vector posición r. Fíjense que el vector tita vectorial, el vector posición del punto en cuestión, lo pongo de esta manera: tita z según k, vector x según y más y según j. Estas es las componentes, la expresión cartesiana, las expresiones cartesianas, las componentes cartesianas del vector posición. Y ese producto vectorial me queda x por tita z según j menos y por tita z según y. Sumando los corrimientos producidos por la traslación y la rotación, ahora bien, estas eran las componentes por una rotación, ¿sí? De un desplazamiento debido a una sola rotación. Si yo le sumo el desplazamiento debido a la traslación, voy a tener a la componente x de la rotación, le sumo la componente x de la traslación. Y lo mismo en el sentido del versor j. Y vectorialmente yo puedo expresar un desplazamiento como el vector traslación más el producto vectorial entre el vector posición
entre el vector rotación vectorial, el vector posición. Esto lo puedo expresar por las propiedades del producto vectorial como tau menos r vectorial θ. Entonces, se comprueba que la componente delta x no depende de la coordenada x, por lo tanto, es la misma para todo punto de la chapa ubicado sobre una recta paralela al eje x. ¿Está claro? La componente x, que es menos i por θz, no depende de x. O sea que para una recta paralela al eje x, que tenga el mismo i todos los puntos, va a tener el desplazamiento, va a tener la misma componente. Corrimiento del origen. ¿Qué pasa si en particular yo tengo un desplazamiento con una traslación y una rotación? Acuérdense que la traslación es la misma para todos los puntos, no depende de la ubicación del punto. Pero la rotación sí depende de la ubicación del punto. En particular, si yo quiero determinar el desplazamiento del centro de coordenadas, que va a tener x igual a 0, y igual a 0, entonces directamente el delta del centro de, mis ejes de coordenadas es delta 0 igual a tau x según y más tau y según j. Quiere decir que es una traslación. Esto lo vamos a usar un poquito más adelante. Bien, vamos a ver proyección del corrimiento. Proyección del corrimiento. Proyección del vector corrimiento delta de un punto P sobre un versor E es delta E, lo denominamos, y es el producto escalar del vector delta escalar el versor de la recta sobre el cual la queremos proyectar. Entonces reemplazo el vector delta, es el vector tau más el vector θ vectorial, el vector posición, escalar el versor E. Y esto hago distributiva, me queda tau escalar E más θ vectorial R escalar E. Y este es un producto mixto. Este producto mixto yo lo puedo expresar por las propiedades del producto mixto, lo puedo dar vuelta, puedo expresar de esta manera. Θ escalar vector R vectorial E. Bien, entonces, vamos a ver qué es el vector, el producto vectorial entre R y E. Es un vector P con dirección del eje Z. ¿Sí? Si R y E están en el plano XY, el producto vectorial va a ser perpendicular a ese plano, o sea, va a tener dirección Z. Y el módulo va a ser igual a R por seno de alfa. Sería R, el módulo de R, por el módulo de E, que es igual a 1, por el seno de alfa entre los dos vectores. Acá en el gráfico está puesto. ¿Y esto a qué es igual? R, este módulo por el seno de este ángulo, es la distancia entre el origen de coordenadas y la recta de versor E. ¿Sí? O sea que este producto vectorial no depende de la ubicación del punto sobre la recta. Este punto P podría estar en cualquier punto de la recta que va a tener la misma distancia al centro de coordenadas. Entonces, si yo reemplazo la proyección del delta de un punto P sobre la recta con versor E es igual a tau escalar E más θ escalar P. Tau escalar E tampoco depende del punto P. ¿Sí? Entonces θ escalar P es el mismo para todos los puntos de la chapa ubicados sobre la recta que pasa por P con dirección del versor E. Entonces, concluimos que la proyección del corrimiento de los puntos de una recta sobre la dirección de la misma es constante. Descripción del desplazamiento con tres proyecciones. Supongamos conocidas las proyecciones de los corrimientos de los puntos de tres rectas no paralelas ni concurrentes. O sea, yo conozco delta E1, delta E2 y delta E3. Siendo E1 un versor con direcciones coseno de φ1 según I más seno de φ1 según J. El versor E2 va a tener componentes coseno de φ2 según I más seno de φ2
según j, y el versor E3 va a tener componentes coseno de φ3 según i más seno de φ3 según j. Y 3 puntos sobre estas rectas, A1, x1 y 1, A2, x2 y 2, y A3, x3 y 3. Entonces voy a plantear las proyecciones, ¿sí? Entonces la proyección del vector desplazamiento del punto A1 sobre el versor E1, que lo denomino delta E1, va a ser igual a tau x menos i1 por tita z por coseno de φ1 más tau i más x1 por tita z por seno de φ1. La proyección del punto A2 sobre el versor A2 va a tener esta expresión, y lo mismo con la proyección del punto A3 sobre el versor E3. Esto me genera, si yo conozco, tengo un sistema de 3 ecuaciones. Si yo conozco delta E1, delta E2 y delta E3, estas 3 ecuaciones tienen 3 incógnitas, que va a ser tau x, tau i y tita z. Entonces yo podría determinar con estas 3 ecuaciones, conocidas estas proyecciones, podría determinar el desplazamiento de la chapa. O sea, podría determinar tau x, tau i y tita z. Este sistema de 3 ecuaciones lineales con las incógnitas tau x, tau i y tita z tendrá solución única si el determinante es distinto de 0. Esto pasa, el determinante de los coeficientes de este sistema de ecuaciones es distinto de 0 si las rectas con versores E1, E2 y E3 no son ni paralelas ni concurrentes. Entonces, yo podría, con 3 proyecciones conocidas, determinar el desplazamiento de una chapa rígida. Transformación de coordenadas. Supónganse que yo tengo un sistema de ejes XY con centro en O y un sistema de ejes X' y' con centro en O'. Y tengo una chapa, un punto de una chapa cualquiera, ¿sí? Con un vector desplazamiento. Este punto va a tener este vector delta desplazamiento. Entonces, si yo conozco las componentes según el sistema XY, yo quiero ver qué componentes voy a tener si lo quiero referir ese mismo desplazamiento al sistema X' y'. Entonces lo que tengo que garantizar que ese desplazamiento sea el mismo referido a un sistema o al otro. Por eso lo expreso como tau referido al XY, tau más tita z vector r, y esto tiene que ser igual a tau' más tita z' vector r'. Bien, lo que voy a hacer acá, voy a reemplazar el vector r va de O a P, y lo voy a reemplazar por la suma del vector O' más el vector O'P, que es R'. ¿Sí? Hago este reemplazo, me queda esta expresión de acá. Hago distributiva y fíjense lo que pasa acá. Tengo tau más tita z vectorial RO'. ¿Esto qué es? Esto es el vector desplazamiento del punto O'. Entonces, ¿a qué era? Si yo el vector desplazamiento de O' lo quiero referir al sistema X' y', ¿a qué era igual el desplazamiento del centro de coordenadas referido a ese mismo sistema de ejes? Es igual a la traslación. O sea que esta primera expresión es igual a tau', ¿sí? Porque es el corrimiento de O'. Y entonces, de lo que me queda de la expresión de 2, veo que tita z vectorial r' es igual a tita z' vectorial r'. Concluyo que tita z es igual a tita z'. O sea que cuando yo cambio de ejes de coordenada y tengo un vector de desplazamiento dado con estas componentes tau y tita, cuando lo refiero a otro sistema de referencias, el tita es invariante, va a valer exactamente lo mismo. Bien, entonces ahora de la primera expresión, o sea que era el corrimiento del O', lo pongo en sus componentes cartesianas, me queda tau x menos i O'
por tita z según i más tau i más x o' por tita z según j, y esto es igual a tau x' según i' más tau i' según j'. Ahora voy a expresar los versores i' y j' desde el sistema de coordenadas xy, o sea que i' va a ser igual a coseno de alfa según i más seno de alfa según j, y j' va a ser igual a menos seno de alfa según i más coseno de alfa según j. Reemplazo en esta expresión, desarrollando un poquito y despejando el tau x, tau i y tita z, que es igual a tita z', llego a estas expresiones que me dan conocidas las componentes según un sistema xy, o sea tau x, tau i y tita z. Puedo determinar las componentes según otro sistema conocido, la ubicación del centro del otro sistema y la orientación con respecto al primer sistema, o sea el ángulo que forman sus ejes x' con respecto al eje x. Entonces, de estas expresiones puedo hacer un cambio, expresar un desplazamiento conocido, lo puedo expresar referido a cualquier otro eje del plano, sistema de ejes del plano. En particular, vamos a ver, polo del desplazamiento de una chapa. En particular, si yo puedo referir un desplazamiento a cualquier sistema del plano, en particular voy a buscar un sistema de coordenadas en el cual tau x' y tau i' sean iguales a 0. ¿Sí? Entonces, poniendo tau x' y tau i' igual a 0, puedo determinar un centro de coordenadas del nuevo sistema tal que tenga la traslación igual a 0, y puedo determinar con estas expresiones, conocido tau x, puedo determinar IC del nuevo punto con respecto al cual yo voy a poder expresar ese desplazamiento delta con un giro únicamente. Por eso llamamos polo de desplazamiento de una chapa. Y lo mismo puedo determinar con esta otra expresión, conocido tau i, puedo determinar xc. Estos son las coordenadas del polo o del centro de rotación. Y obviamente el tita referido a ese nuevo centro de rotación va a ser igual al tita z de mi sistema inicial. La pendiente de la recta origen que contiene al polo, ¿sí? Esta recta, RC, va a tener IC dividido XC, o sea, menos tau X dividido tau Y. Ahora bien, si yo lo expreso en componentes cartesianas, yo tengo un delta que es igual a tau X menos I por tita Z según I, más tau I más X por tita Z según J. Si yo eso lo reemplazo por las coordenadas del sistema del polo, voy a reemplazar tau X por IC por tita Z, menos I por tita Z según I, más menos XC por tita Z más X por tita Z según J. O sea que el desplazamiento referido al polo va a ser directamente tita C por la distancia según I y tita C por la distancia según X, uno referido al versor I y otro referido al versor J. O sea, va a ser la distancia, la componente según I va a ser la distancia vertical entre el polo y el punto en cuestión por tita C con un menos, y la componente según J va a ser la distancia horizontal entre el polo y el punto en cuestión por tita C. Vectorialmente esto se puede determinar, como tengo una sola rotación nada más, delta es igual a tita C vectorial ρ. El vector ρ es normal a la recta CP. Si el punto C es el polo con respecto al cual yo puedo determinar el desplazamiento de P, ese desplazamiento va a ser perpendicular al vector ρ que va desde el polo hasta el punto en cuestión. La pendiente de esta recta va a ser
y menos ic sobre x menos xc. Y la pendiente de delta va a ser menos x menos xc sobre y menos ic. Polo impropio. ¿Qué pasa si el θ z, mi desplazamiento es solo una traslación? Entonces el θ z va a ser igual a 0. Entonces cuando el desplazamiento de la chapa es una traslación pura, sin rotación, las coordenadas del polo se hacen infinitas. Si mi θ z es igual a 0, porque mi desplazamiento de la chapa es una traslación solamente, no tiene rotación, o sea, esto significa que toda la chapa se desplaza paralela a sí misma. Entonces, cuando quiero hallar las componentes de las coordenadas del polo, me va a dar coordenadas infinitas. Entonces esto quiere decir que el polo está en el infinito, en una dirección perpendicular a la traslación que voy a tener. El polo es un punto impropio con dirección normal a tau, y el desplazamiento será una traslación normal a la dirección que contiene al polo impropio. Bien, entonces, cuando tengo una traslación, digo que es lo mismo a tener una rotación en un punto infinito, ¿sí? Polo de una chapa libre. Las tres componentes del desplazamiento virtual de una chapa rígida pueden ser reemplazadas por tres escalares: la rotación resultante y las coordenadas del punto de rotación. O sea, para yo determinar un polo tengo que conocer el desplazamiento del punto, o sea, tengo que conocer tau x, tau y θ z.